Hola, mi nombre es Brady Cárdenas y junto con mis compañeros Ana Herrera, Efraín Romero, Isabela Fuentes y Nazaret de Jesús les hablaremos acerca del desarrollo embriológico del sistema endocrino. Tenemos que el sistema endocrino es aquel que constituye un sistema de regulación que coordina todas las funciones de diferentes órganos y sistemas como la respuesta a las variaciones del medio externo. El sistema efector para la respuesta endocrina está constituido fundamentalmente por el eje hipotálamo-hipofisario. También tenemos que la secreción hipotalámica ocurre en forma de descargas o pulsos. Este sistema está constituido por el hipotálamo, hipófisis, la tiroides y paratiroides, páncreas, las glándulas suprarrenales y las gónadas, que a continuación vamos a profundizar en cada una de ellas. Tenemos el hipotálamo, que es la región cerebral con función esencial para la homeostasis y energía del metabolismo, regula el apetito, la sed, la conducta reproductiva y el ritmo sueño o vigilia. Las alteraciones en su desarrollo contribuyen a condiciones patológicas del adulto como hipertensión, diabetes u obesidad. Embriológicamente, el hipotálamo deriva de las paredes laterales del encéfalo, que están formadas por dos placas alares. El surco hipotalámico divide estas placas en una región ventral y una dorsal. La región dorsal da origen al tálamo y la porción ventral al hipotálamo. Dentro de las enfermedades hipotalámicas podemos encontrar la diabetes insípida, obesidad, delgadez, hipotiroidismo, hipertiroidismo, que pues también puede presentarse por daño exclusivo de la hipófisis. Por otro lado, tenemos trastornos de la termorregulación, tales como la hipertermia, hipotermia y distermia. También trastornos circulatorios como hipertensión, hipotensión, trastornos del sueño, también trastornos de las secreciones externas y aumento de la apertura palpebral y de la pupila. La hipófisis o glándula pituitaria tenemos que pesa alrededor de 0.5 gramos, se ubica en la silla turca del esfenoides y se conecta con el hipotálamo a través del tallo hipofisario. Su sitio de unión se conoce como eminencia media. Embriológicamente, la hipófisis tiene un doble origen, un crecimiento dorsal desde el techo ectodérmico del estomodeo, el divertículo hipofisario, y un crecimiento ventral del neuroectodermo del diencéfalo, el divertículo neurohipofisario, de modo que genera un doble origen derivado del neuroectodermo y del ectodermo oral. En enfermedades hipofisiarias encontramos el hipopituitarismo, que es la pérdida de la función hormonal hipofisaria. Si se alteran dos o más ejes se conoce como panhipopituitarismo. La mayor importancia clínica del hipopituitarismo se radica en el aumento de la mortalidad que conlleva respecto a la población general sana. En los pacientes con hipopituitarismo se han descrito cambios en la composición corporal, alteración en el perfil lipídico, hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa y aumento del estado proinflamatorio implicados en el proceso de la aterosclerosis. La glándula tiroides produce tiroxina y tirocalcitonina, que son esenciales para el metabolismo y el crecimiento. La tiroides capta yodo de los alimentos para producir hormonas tiroideas, y esta está controlada por la hormona estimulante de tiroides, producida por la glándula hipófisis. El desarrollo embrionario de la glándula tiroides comienza con las señales inductivas mesodérmicas locales que actúan sobre el endodermo ventral del intestino anterior. Los factores de transcripción HHEX, NKX2-1 son necesarios para el desarrollo de la tiroides. La formación de la glándula tiroides inicia en la cuarta semana con un engrosamiento endodérmico del divertículo tiroideo. En el curso de su migración caudal, el extremo distal del divertículo se expande, lo que da lugar a la glándula tiroide propiamente dicha. La glándula paratiroides tiene un papel vital en la regulación del metabolismo del calcio y el fósforo al producir una paratormona que se regula por las concentraciones de calcio. La glándula paratiroides se origina del tercer y cuarto par de las bolsas faríngeas. Estas se caracterizan por poseer una ala dorsal y una ala ventral. Durante la quinta semana, el ala dorsal del tercer par origina la paratiroides inferior, y del cuarto par de las bolsas faríngeas se forma la paratiroides superior. Ambos pares se colocan en la superficie dorsal de la glándula tiroides. Las tiroides inferiores migran con el timo y son llevadas en dirección más caudal a las paratiroides superiores antes de separarse del timo.
El páncreas se forma a partir de dos yemas, una dorsal y una ventral, que se originan en el revestimiento endodérmico del duodeno. En tanto la yema pancreática dorsal se aloja en el mesenterio dorsal, la yema pancreática ventral se ubica en cercanía del colédoco. Cuando el duodeno rota hacia la derecha y adquiere una forma parecida a la letra C, la yema pancreática ventral se desplaza hacia atrás, de manera similar a lo que ocurre con el desplazamiento del sitio de entrada del colédoco. Por último, la yema ventral queda ubicada justo por debajo y detrás de la yema dorsal. Más tarde, el parénquima y los sistemas de conductos de las yemas pancreáticas dorsal y ventral se fusionan. La yema ventral forma el proceso uncinado y la región inferior de la cabeza del páncreas. El resto de la glándula deriva de la yema dorsal. El conducto pancreático principal se forma a partir del segmento distal del conducto pancreático dorsal y todo el conducto pancreático ventral. El segmento proximal del conducto pancreático dorsal puede obliterarse o persistir como un conducto pequeño. El conducto pancreático accesorio. El conducto pancreático principal, junto con el biliar, drena el del duodeno en la papila mayor. El sitio de entrada del conducto accesorio corresponde a la papila menor. En cerca del 10% de los casos del sistema de conductos no se fusiona y persiste el sistema original doble. La yema ventral forma el proceso uncinado y la región inferior de la cabeza del páncreas. El resto de la glándula deriva de la yema dorsal. El conducto pancreático principal se forma a partir del segmento distal del conducto pancreático dorsal y todo el conducto pancreático ventral. El segmento proximal del conducto pancreático dorsal puede obliterarse o persistir como un conducto pequeño. El conducto pancreático accesorio. El conducto pancreático principal, junto con el biliar, drena el del duodeno en la papila mayor. El sitio de entrada del conducto accesorio corresponde a la papila menor. En cerca del 10% de los casos del sistema de conductos no se fusiona y persiste el sistema original doble. Bueno, las glándulas suprarrenales constan de una corteza y de la médula. Embriológicamente, sus primordios aparecen en la semana sexta. La corteza se origina del mesodermo y de la médula neurodermo de las crestas neurales, que son formadas por las células de la cromaina. Alrededor de la semana 30 se diferencian dos capas más de la corteza, que son la zona glomerular y la fascicular. La zona reticular de la corteza aparece a los 3 años de vida. Las células de las tres zonas de la corteza responden al estímulo de ACTH, que es producida por el adenohipófisis mediante un mecanismo de retroalimentación negativo y a mayor producción de cortisol. También a menor liberación de HTC y a una menor producción de él mismo. También tenemos que aumenta la secreción de ACTH y la médula adrenal produce neuroadrenalina, epinefrina, adrenalina y norepinefrina. Las gónadas se derivan del mesodermo intermedio urogenital, pero para lograr una diferenciación correcta se necesita contar con la información genética de los cromosomas sexuales X o Y. El sexo cromosómico se define en el momento de la fecundación. Cuando penetra un cromosoma X, la gónada se va a diferenciar en un ovario, y cuando lo hace uno Y, se va a formar un testículo. En los testículos, el gen CRI del brazo corto del cromosoma Y
va a producir la proteína CRI, que es el factor que determina la formación de estos. Su ausencia va a determinar una diferenciación hacia el sexo femenino. Las células del epitelio celómico se van a introducir en la cresta genital para formar los cordones sexuales primitivos y se introducen en la médula para formar el testículo. Las células sexuales primordiales van a formar las espermatogonias, mientras que las células epiteliales darán origen a las células de Sertoli. En medio de los cordones se va a diferenciar las células de Leydig derivadas del mesenquima. Las células de Sertoli tienen receptores para la hormona gonadotrópica folículo estimulante y las de Leydig poseen receptores para la hormona luteinizante para producir testosterona y determinar el desarrollo de los caracteres sexuales internos y externos. También existe un mecanismo de retroalimentación negativo en el control del eje hipotálamo-hipófisis-testículos.